¿Sabemos realmente quién fue Cajal? Yo creo que es uno de los personajes bien conocidos. En prácticamente todas las ciudades, pueblos, hay siempre una calle, una avenida, una glorieta Ramón y Cajal. De manera que por lo menos en popularidad, pues sí, en la memoria histórica el nombre de Cajal permanece en España y en el mundo, porque su ciencia, sus logros en histología, permanecen hoy tan vivos como en el pasado. Otra cosa, claro, volviendo a España, es que se conozca algo de lo que hizo y cómo vivió, porque su vida fue realmente muy variada. No solo estuvo dominada por su ciencia, que desde luego sí, pero también con muchas otras actividades. Me gustaría ciertamente que se conociera más de la obra y la biografía de Cajal. ¿Qué papel jugaron los libros en la vida de Cajal? Sí, Cajal, y basta con leer su fenomenal, yo creo que es una de las grandes autobiografías de un científico, sus memorias, recuerdos de mi vida, para ver lo mucho que estuvo interesado en literatura, sus lecturas y sus contribuciones, sus escritos literarios y las relaciones que mantuvo. Por ejemplo, en este librito yo me ocupo un poco a través sobre todo de cartas, las relaciones que mantuvo con Baroja, con Azorín, con Ortega y Gasset, con Gregorio Marañón, con Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán. En lo que se refiere a su actividad como escritor, hay que decir que no es una maravilla como escritor, ciertamente, pero sí es sincero. Era modesto y sí, lo dice muchas veces en sus cartas, pero aún así, junto a esa modestia, se ofendía cuando se criticaba severamente a algo de lo que escribió. ¿Cuáles son las obras literarias que más le influyeron? Yo creo que los libros de Julio Verne, él se refiere ampliamente a ellos en sus memorias, y le influyeron y es posible que fueron importantes para que él, como El mundo visto, el año 6000 o esos cuentos de vacaciones, imaginara mundos futuros posibles. ¿Qué significó el Quijote para Cajal? Cajal fue siempre un patriotismo, fue un patriota español, y aunque no aparece de manera manifiesta en el Quijote, está ahí detrás, porque el Quijote es un manchego que sale por los campos de España buscando justicia, la justicia que él pensaba. Él creía que España sería mucho mejor si avanzase su ciencia. Para él fue una tragedia la pérdida en 1898 de las últimas colonias españolas, Cuba, Filipinas. Hay la conciencia de que una de las causas de la derrota es que la ciencia y la técnica hispanas no están lo suficientemente desarrolladas. Nunca llegó a tomar posesión como académico de la RAE. En 1905 fue elegido para ocupar la silla de Valera, y él, que tanto valoraba la literatura y que había hecho pues, sus pinitos, se había esforzado en ese aspecto, pues no leyó nunca su discurso, se quedó como electo. En el archivo de la Real Academia Española, que yo he consultado, pues se ve que se le reclamó muchas veces y él siempre decía lo voy a hacer, pero mi mala salud me lo impide. En 1905 su salud no era mala en absoluto, encontraba
excusas, de manera que es algo que yo no comprendo bien. Tal vez se sentía intimidado por la compañía de aquel entonces. ¿Cuál fue la conexión entre Cajal y Ortega y Gasset? Pues es de profundo respeto y admiración. Se intercambiaron libros y Cajal admiraba mucho la lucidez y el estilo literario de Ortega. Yo diría que no puede ser menos, porque Ortega fue pues un literato extraordinario y también un hombre que entendió como pocos la realidad de su mundo, la española y la internacional. ¿Qué nos diría Cajal sobre la interacción entre ciencia y arte? Yo muy atraído por el dibujo desde joven, tenía facultades para ello, pero sobre todo en sus cientos de dibujos histológicos donde se comprueba ese arte. De hecho, pues se han establecido muchos símiles y hay incluso exposiciones de los dibujos histológicos de Cajal. Son dibujos de ciencia, de las neuronas, en todo tipo de animales, perros, gatos, lagartos, pájaros, pero también en niños pequeños que fallecieron de manera temprana. Son, ya digo, dibujos de ciencia, pero al mismo tiempo son obras de arte en sí mismas. Se están dando pasos para el reconocimiento de Cajal. El Museo Cajal es una cuenta pendiente que tenemos la sociedad española. No es la única, ni acaso la más grave, ya que se me pregunta esto, lo que considero una tragedia es que su casa en Alfonso XII, que yo estuve una vez en ella, dentro de ella, estaba repleta de recuerdos de libros con anotaciones de Cajal, se haya vendido, se haya convertido, creo que en pisos de lujo, sí, ya, lo que es incomprensible en un país, es una vergüenza histórica. Es que eso parte, al menos, no lo sé, de esos contenidos de libros con anotaciones de Cajal aparecieran poco después en el rastro madrileño. Da la impresión de que Cajal solo leía a hombres. Bueno, desde luego las referencias que hace en sus memorias y lo que yo conozco de su correspondencia está protagonizado básicamente por hombres. Pero sí, efectivamente, en ese sentido, y tristemente, Cajal fue un hombre de su tiempo, un tiempo en el que el papel de las mujeres, no solo en la ciencia, sino en el conjunto de la sociedad, pues estaba muy subyugado por el hombre. Pero bueno, es difícil ir por más allá de tu tiempo, sobre todo cuando eso te beneficia, porque ciertamente el papel secundario de las mujeres ha beneficia a los hombres. ¿Qué libro contemporáneo le hubiera gustado leer a Cajal? Es una buena pregunta. Probablemente le hubiera gustado El gen egoísta de Richard Dawkins y La falsa medida del hombre de Stephen Jay Gould. Le hubiera gustado también mucho, él tenía afición, entre sus muchas aficiones era la astronomía. De hecho, creo que con parte del dinero que obtuvo cuando ganó el premio Nobel, pues lo empleó en comprarse un telescopio que al menos durante mucho tiempo estuvo, no sé si sigue, en el hall de entrada al Instituto de Óptica del Consejo, ¿no? Y le hubiera gustado en ese sentido leer libros como Cosmos de Carl Sagan, y en cuanto a descubrimientos, le habría fascinado el descubrimiento de la estructura de la doble hélice, el ADN como la molécula de la herencia.